Muy buenas tardes o muy buenas noches tengan todos ustedes. Es un placer volverlos a ver y seguir con esta primera mesa de trabajo en este coloquio internacional donde se está analizando los desafíos para las metrópolis en Iberoamérica. Siguiendo con el programa que ustedes han tenido el gusto de considerar, el día de hoy tenemos dos casos muy interesantes con ponentes de primer nivel. En primer lugar, tenemos al doctor Daniel Cravacure de la Universidad Nacional Quilmes, Argentina, con el título de su ponencia, Los desafíos para las metrópolis en Argentina, y en la segunda mitad, con los colegas y amigos, la doctora María Libramento y el doctor Richardson Cámara de la Universidad Federal Río Grande del Norte, que nos hablarán de las fragilidades, capacidades y prioridades del comportamiento fiscal en los municipios metropolitanos brasileños. Dicho esto, entonces, les planteo a grandes rasgos la dinámica. Tendremos aproximadamente 25 minutos de exposición para luego abrir, invitarlos a quienes están aquí presentes en el espacio virtual del coloquio, plantear sus preguntas por el escrito, por el chat, y yo también voy a estar al tanto en las redes sociales. Y iniciaríamos entonces con la primer ponencia del doctor Daniel Cravacure, quien el doctor Daniel Cravacure tiene un amplio currículum. Me voy a, de manera, pues una falta de respeto, pero voy a tratar de sintetizar su amplia trayectoria. El doctor Cravacure es doctor en Dirección y Gestión Pública Local por la Universidad de Jaén en España. Es director del Centro de Desarrollo Territorial de la Universidad Nacional de Quilmes en Argentina, profesor invitado y conferencista en diversas universidades de Iberoamérica y los Estados Unidos. Es muy prolífico en todo lo que ha escrito, y como docente y profesor invitado a diferentes instituciones académicas. También es integrante de muchos comités editoriales y de revistas científicas, pero creo que una de las satisfacciones más recientes que ha recibido el doctor Cravacure es haber recibido el Premio Iberoamericano 2023 Alexis de Tocqueville a la trayectoria en investigación en gestión local. Creo un premio de muchísimo nivel y reconociendo su amplia trayectoria, que siempre, como desde decirle al doctor Daniel Cravacure, es un honor. Y la verdad, también resaltar, como también fue con el doctor Pérez, su don de gente, siempre muy atento y compartiéndonos siempre su parte de su tiempo y sus atenciones. Doctor Dan Cravacura, entonces lo escuchamos con muchísima atención. Adelante. Bueno, buenas tardes en México, buenas noches para los que estamos en otras eh, latitudes y longitudes. Así que un gusto, Alberto, gracias por la invitación, eh, que complementa también mi presentación, lo va a hacer, complementar un poco la que gentilmente hiciste el año pasado, al comienzo del ciclo de seminarios. Eh, Así que voy a tratar de separar un poco la presentación, o por lo menos cambié un poco el enfoque, porque hoy en la mañana lo tuvimos a Pedro, hablando un poco solamente sobre Buenos Aires, y desde lo de Buenos Aires un poco más lo teórico. Yo había hablado mucho de intermunicipalidad metropolitana, poniendo muy el foco en el tema intermunicipal en las áreas metropolitanas argentinas. Hoy voy a trabajar en ese andarivel que me quedó entre la presentación de Pedro y el seminario que pueden buscar en la página del Colhal, sobre el tema del año pasado. Así que con esto empezamos la presentación. Mínimamente, para los compañeros de los distintos países, explicar muy someramente cómo es el sistema de gobierno local en la Argentina, ¿no? La Argentina tiene un Estado federal, tiene 23 provincias que son equivalentes a los estados mexicanos, y tiene una ciudad autónoma que no es un nivel de gobierno, se lo asocia a las provincias, pero es un orden de gobierno separado, ¿sí?, del resto de las provincias. No tiene igual las mismas competencias que tienen las provincias, pero se ha homologado
digamos, en competencia originaria al nivel de las provincias. Es parecido al sistema cuando existía en México el Distrito Federal, digamos, ¿no? Antes de la unificación como un estado. Después la Argentina tiene 2.178 gobiernos locales, de los cuales 1.173 son municipios y 1.005 son otras formas del gobierno local no municipal. Esto me distingue del caso mexicano, donde todos los municipios, solamente hay un solo tipo de gobierno local, inclusive algunos como los de Oaxaca, digamos, los municipios de usos y costumbres, se asocian a municipios. En el caso argentino tenemos municipios por un lado y estas otras formas del gobierno local no municipal que tienen distintas denominaciones, como se pueden llamar comunas, juntas, comisiones, de acuerdo a las provincias, que no dependen de ningún otro nivel de gobierno, sino que tan solo no tienen la categoría municipal. Habitualmente estos gobiernos locales son de menor tamaño poblacional que los municipios. De ahí esa diferenciación que hacen algunas provincias sí y otras provincias no. Hay una garantía constitucional de la plena autonomía provincial en el artículo 5 de la Constitución y también de la municipal en el artículo 123. Y garantiza la Constitución en 5 órdenes, digamos, ¿no? O sea, es una autonomía muy amplia. En las mediciones, para poner nada más que para ubicar a quienes nos están escuchando en el nivel de autonomía, en el nivel de autonomía regional es superior al mexicano, con una medición que ustedes saben que es el Regional Authority Index, que se hace en Europa, se miden más de 100 países del mundo, se mide desde los años 50. Argentina tiene 81.67 sobre 100 utilizando este indicador, mientras que México tiene 71.37 para la última evaluación del 2018. El caso brasileño, para los amigos que nos acompañan, es de alrededor de, si yo no recuerdo mal, 73.50, una cosa así. Está más cerca del mexicano que del argentino. Esto nos muestra un sistema donde las provincias tienen un gran peso. Hoy, por ejemplo, Pedro en la mañana señalaba el tema de la potestad, por ejemplo, sobre el subsuelo y de todos los recursos gasíferos, petrolíferos, mineros que tienen las provincias y que no tiene el Estado federal, digamos, ¿no? De ahí, en mucho, para marcar el nivel de autonomía. Y el nivel de autonomía municipal de la Argentina también es superior al mexicano, es de 60.75 sobre 100. Ese dato es un poco engañoso en la Argentina porque lo que no termina de mostrar es las grandes asimetrías entre las provincias argentinas. Cada provincia en la Argentina define su propio régimen municipal, ¿no? Y hay provincias que tienen niveles de autonomía muy altos y hay otras provincias que no lo tienen tanto, ¿no? Argentina está en el valor medio, digamos, es el país del valor medio en la escala internacional que se midió con este otro indicador de autonomía local, que es el Local Autonomy Index, para el año 2020. Y como decíamos, hay un régimen municipal por provincia y municipalidades con distintos niveles de autonomía en cada una de ellas. Sobre el tema de las metrópolis en la Argentina, quizás tanto ustedes que son países de gran tamaño, tanto México como Brasil, ¿no? Tenemos 31 aglomerados, esto es
la mitad que en el caso mexicano, estos, ¿no? Pero solamente tenemos 10 con más de 500.000 habitantes, ¿no? Esto, en muchos municipios mexicanos, esto es una colonia, 500.000 habitantes, ¿no? Para nosotros, 10, solamente 10 aglomeraciones, aglomerados tienen más de 500.000 habitantes. Por supuesto, sobresale el área metropolitana de Buenos Aires, sobre la que hoy habló el profesor Pires, ¿no? Que tiene, por cierto, 15 millones, 14 millones de habitantes, pero tenemos también un conjunto también importante de aglomerados que tienen la forma de una metrópolis, pero es muy pequeño, digamos, ¿no? Digamos, con el sistema de localidades compuestas, ¿no? Ha habido relativamente pocas políticas federales en la materia del apoyo a las metrópolis. Eh, Ahí he puesto las dos que hubo a lo largo de nuestro siglo, aunque el GAU empezó ya a fines del siglo pasado, ya grandes aglomeraciones urbanas, ya ahí en la propia definición se trabajaba con las 5 áreas metropolitanas más grandes del país, solamente, ¿no? Y después, ya en nuestro siglo, apareció otro programa con financiamiento internacional, que fue el DAMI, que es el desarrollo de las áreas metropolitanas del interior, ¿no? En general, para el área metropolitana de Buenos Aires no ha habido, esto es paradójico, porque casi el 40% de la población del país vive en el área metropolitana de Buenos Aires, ¿no? Entonces, paradójicamente, las políticas metropolitanas han ido para estas metrópolis que no son la más grande del país, ¿no? Un poco lo planteaba hoy también, sin ponerle nombre a las políticas, pero lo planteó el doctor Pires. Respecto de las iniciativas de intervención en metrópolis en la Argentina, eh, la primera es de lo que se llamó la Prefectura del Gran Rosario, ¿no? Rosario es la tercera ciudad más poblada como municipio, es el tercer municipio más grande del país, ¿no? El más grande está en el área metropolitana de Buenos Aires, que se llama La Matanza, después viene la ciudad de Córdoba, ¿no? Y después la ciudad de Rosario, que es el tercer municipio más grande del país. Como áreas metropolitanas, la de Rosario también es la tercera después del área metropolitana de Buenos Aires y del área metropolitana de Córdoba con mayor población. Ahí hubo un experimento que duró, es curioso, surgió en un gobierno militar, se mantuvo cuando en la recuperación democrática entre el 73 y el 76, hasta que definitivamente el gobierno militar de 1976 desactivó esta iniciativa. La realidad es que quedan pocos testimonios de la acción del área metropolitana, pero es para identificar cuándo apareció el problema, digamos, en la Argentina y los primeros mecanismos de intervención, ¿no? Es curioso porque la intervención fue propulsada por el gobierno provincial, que estaba en manos, obviamente, específicamente de la Armada Nacional, ¿no? Que eran los que controlaban la provincia en ese momento. Después vamos a ver un conjunto de instrumentos de intervención metropolitana con el concepto, esto sí en el área metropolitana de Buenos Aires, con el concepto de autoridad metropolitana, ¿no? Sobre todo porque hasta el año 1994 el territorio de la hoy ciudad de Buenos Aires estaba bajo una autoridad electa por el presidente de la República, ¿no? Los porteños no votábamos, ¿sí? A nuestro, lo que llamaríamos hoy a nuestro jefe de gobierno. El área metropolitana de Buenos Aires tiene una particularidad, es la principal concentración de población de la Argentina,
y está extendida, tal cual como en México, por el territorio de la ciudad de Buenos Aires y toda su periferia está en otro estado, que es el estado que se llama de Buenos Aires, que no debemos confundirlo con la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entonces, en la ciudad de Buenos Aires está el poder del gobierno local de la ciudad, la periferia, los municipios de la periferia están en otra provincia y además en Buenos Aires está la sede del Poder Ejecutivo Nacional, ¿no? O sea, por eso se habla siempre de las estructuras tripartitas en el área metropolitana de Buenos Aires. Bueno, sobre estas estructuras se aplicó un modelo más bien de autoridad metropolitana, ¿no? Tripartito, pero dos dependían en ese momento del Poder Ejecutivo Nacional, ¿no? Y a súmenlo que van a ver que varias de estas estrategias se dieron en gobiernos militares, ¿no? Entonces esto disciplinaba un poco el funcionamiento, ¿no? SEAMSE, que es el manejo de los residuos sólidos urbanos, en la disposición final, ¿no? En el área metropolitana de Buenos Aires. Hoy Pedro señaló justamente un poco el tema de la preponderancia que tiene en Buenos Aires. Una corporación que es el Mercado Central, que es el mercado de abasto de productos frescos para toda el área metropolitana de Buenos Aires. Los que hayan venido a Buenos Aires, a la ciudad, cuando vienen del aeropuerto, pasan por un gigantesco mercado de abasto, es justamente el Mercado Central, que está a la vera de la autopista. Y más aquí en el tiempo, como esta es una empresa que es AISA, Agua y Saneamiento. Sin embargo, si yo analizo la historia de esta empresa, me tengo que ir hasta el siglo XIX, que hubo que es la empresa que abastece de agua y saneamiento al área metropolitana de Buenos Aires. Se llamó primero Dirección Nacional de Obras Sanitarias, después se llamó Obras Sanitarias de la Nación, con un régimen jurídico. Después esto fue privatizado y desde el año 2006 volvió al dominio público. Es una empresa monumental, brinda el servicio de agua y saneamiento en el área metropolitana de Buenos Aires. En el año 2006 apareció un ente que es Acumar, encargado de la cuenca del Matanza-Riachuelo, el área fluvial, digamos, de Buenos Aires, una cuenca hídrica muy contaminada, y apareció esta autoridad metropolitana. Y en el 2016 apareció el primer mecanismo de coordinación interjurisdiccional pensado para el área metropolitana de Buenos Aires, que se llamó el COCAMBA, el Consejo de Coordinación del Área Metropolitana de Buenos Aires. En el cual, por ejemplo, junto con Pedro y otros colegas, formamos parte del Consejo Asesor, ¿no? Académico asesor del COCAMBA. Fue el primer mecanismo ideado desde lo tripartito, ¿no?, para administrar. La realidad es que funcionó solamente 2 años. ¿Sí? Ya después existe en la estructura del Estado, pero ha dejado de funcionar, digamos, ¿no? Y ahí un poco el modelo fue tratar de avanzar en una autoridad metropolitana, modelo que si buscan en las redes en internet, mis opiniones y eso, que me han hecho varias veces notas, no creo en las autoridades metropolitanas, ¿no? Y voy a tratar de explicar por qué. En las provincias argentinas existen intervenciones sobre el transporte en la provincia de Salta, en el norte, el Consejo del Transporte del Área Metropolitana de Resistencia, en el Chaco, en el noreste del país, el Instituto de Planificación del Área Metropolitana de Córdoba, creada en 2007, la segunda área metropolitana, Unicipio, que es una iniciativa promovida por el Ministerio de Ambiente de la provincia de Mendoza, y después ya me tengo que ir a una modalidad que son las intermunicipalidades metropolitanas, ¿no? Sobre el cual, insisto, los que quieran ir a buscar información, está en el laboratorio metropolitano
mi conferencia que di el año pasado, que fue específicamente sobre este tema en particular, digamos, ¿no? El de la intermunicipalidad metropolitana. De los aglomerados verán que hay ahí intermunicipalidades también en el área metropolitana de Buenos Aires y en una suma de ciudades distribuidas por el resto del país. Algunas de estas son intermunicipales y a su vez son interprovinciales, porque son de municipalidades que están en dos provincias distintas, no solamente, ¿no? En esta particularidad, es el caso de Neuquén, Plotier y de Viedma, Carmen de Patagones, que son ciudades compuestas por dos o más municipios que además están en dos provincias distintas. Sobre el tema normativo, la primera ley que hay, yo ahí puse norma nacional sancionada sin puesta en vigencia. En el año 1998 se sancionó la ley 25.031 del ente coordinador del transporte metropolitano del área metropolitana de Buenos Aires. Nunca se puso en marcha lo que dice esta ley. Y algo equivalente ocurre con el decreto 1359/14, que es la creación en el área metropolitana de Buenos Aires de una agencia de transporte metropolitano, que nació de un acuerdo tripartito, o sea, nación, provincia y municipios, provincia, la Ciudad de Buenos Aires y el Estado Federal, y el decreto 1359 la pone en marcha. Después, también la pueden encontrar como Agencia Metropolitana del Transporte, con cambio de denominación, que se hizo en el año 2016. Pero curiosamente, pese a los cambios de denominación, nunca ha funcionado. ¿Sí? O sea, en el tema del transporte metropolitano, fíjense que lo más alto que se llega es a la coordinación del transporte. Pese a los intentos, a día de hoy, o sea, han pasado 26 años desde ese momento, no ha habido ninguna institucionalidad que ha podido imponerse respecto de la dinámica que tiene el sistema. Después, en proyectos de ley federal, el año pasado se presentó en los últimos días, antes de la finalización del mandato del presidente Fernández, un proyecto de ley de áreas metropolitanas. Lo presentaron 3 diputados, 2 de la entonces oposición y el diputado Daniel Arroyo. Este proyecto se presentó, está en estado parlamentario. Por supuesto que las condiciones de la Argentina yo no lo veo en capacidad de sancionarse, pero lo que sí es muy interesante fue el proceso de construcción política de este proyecto, porque se hicieron muchos seminarios, se consultó a expertos, los diputados tomaron en cuenta las recomendaciones y entonces me parece que es un lindo proceso de construcción. Tanto la presentación del proyecto como yo hice unos comentarios, creo que están en mi canal de YouTube, si quieren buscar, en YouTube Daniel Crabacuore, creo que ahí está la presentación del proyecto y donde yo señalo lo que me parecen. Es un proyecto que vieron que hoy en la mañana Pedro decía que para los metropolitanos es muy importante la realidad, ¿no? Digo, y lo posible. Bueno, es un proyecto pensado desde ese punto de vista. Quizás no arrancó con una dinámica de esas características, pero un poco en el diálogo con los actores territoriales, un poco hablando con los académicos y con mucho de sensatez de los diputados que llevaron adelante la propuesta, se logró, creo, un proyecto que podría ajustarse a la realidad argentina. Pero lamentablemente no veo yo hoy con el actual gobierno, no significa ninguna otra valoración, que yo no veo que sea del interés, digamos, ¿no? Por ahí marcha el proyecto, pero sería muy difícil.
Después hay leyes provinciales. No se olviden que en la Argentina el régimen es provincial, ¿no? Este fue uno de los grandes desafíos. ¿Cómo presentar un proyecto federal en un país donde el sistema de gobierno local es regido por las provincias? Bueno, el proyecto federal incluye justamente porque tiene dos elementos fundamentales, ¿no? El Registro Nacional de Entes Metropolitanos, que no existe, y un fondo de desarrollo metropolitano sobre el cual voy a hacer referencia con posterioridad. La provincia de Santa Fe tiene una ley de áreas metropolitanas. Es curioso porque es una provincia que no garantiza la autonomía de los municipios como sí lo dice la Constitución Nacional. Crea 5 entes intermunicipales, de los cuales 2 están funcionando, el de Rosario y el de la ciudad capital, que se llama también como la provincia, Santa Fe. Las otras 3 localidades no tienen en funcionamiento sus entes metropolitanos. Lo mismo hizo la provincia de Catamarca. Esto es curioso, porque la provincia de Catamarca tiene eventualmente tiene un área metropolitana integrada por 3 municipios, la ciudad capital junto con otros 2 municipios, pero la ley un poco pomposamente habla de entes de toda la provincia y la realidad es que la única localidad compuesta es la capital. Y además es una de las provincias argentinas con menor población, ¿no? Pero siempre es loable. Y después hay 2 leyes en la provincia de Córdoba sectoriales metropolitanas, ¿no? El Plan Vial Director para la región metropolitana de Córdoba y el Plan Metropolitano de Usos del Suelo del área metropolitana de Córdoba. No olvidemos que es una de las provincias que tiene una institución que se encarga de los temas en la ciudad de Córdoba y el área metropolitana, 32 municipios integran esta. Y después hay normas intermunicipales, no específicamente metropolitanas, pero sí intermunicipales que se han utilizado para darle anclaje a iniciativas en áreas metropolitanas. La ley 13.580 de la provincia de Buenos Aires y la 16.005 son 2 leyes que incluyen temas metropolitanos y de hecho se han utilizado las 2. Y también tiene una ley la provincia de Río Negro, que está en la Patagonia, aunque la realidad es que incluye a un área metropolitana, pero no focaliza tanto en el tema metropolitano. Y después hay proyectos de ley hoy en discusión, perdón Alberto que ocupa un poquito de tiempo, pero no hay ningún estudio que haga esto, así que estamos dando un anticipo de lo que será nuestra publicación en libro. Hay un proyecto de ley de áreas metropolitanas en la provincia de Entre Ríos, que se ha debatido la última semana, está en estado parlamentario, que presentó el diputado Jorge Mayer este año, y la creación del área metropolitana de Tucumán, que presentó en esta provincia el diputado Javier Noguera, también lo presentó este año. Invité, no sé si Javier habrá podido venir, porque lo invité a que viniera. Fue presidente de la Federación Argentina de Municipios, fue intendente, alcalde, el nombre que acá le damos al alcalde, y esperamos que las 2 leyes, la de Entre Ríos, es marco general para todas. En principio, la provincia tiene 2 áreas metropolitanas que pudieran ser contenidas, la de Concordia y la de la ciudad capital que se llama Paraná. Mientras que la de Tucumán tiene un formato de solamente ley para el área metropolitana de San Miguel de Tucumán, que es la capital de la provincia. Bueno, hasta aquí la presentación un poco de cómo funciona el sistema. Vamos a ver, para mí, el tema de los desafíos. Bueno, los desafíos, yo me voy a concentrar más en los desafíos políticos. Hoy Pedro los llamó político-institucionales, y después hablo más de los urbanos. Yo los voy a llamar políticos por un lado y a los otros voy a mirarlo más desde el punto de vista de la gestión, ¿no? Yo creo que en la Argentina uno de los desafíos es construir la actuación estatal desde la realidad del territorio y no desde lo administrativo, ¿no? Y esto me parece que es un problema general de las intervenciones metropolitanas, ¿no? Siempre estar mirando cuál es el límite
del Estado, cuál es el límite del municipio, ¿no? Como si los problemas estuvieran contenidos dentro, ¿no? de esos límites administrativos o político-administrativos, ¿no? En términos, si quieren, electoral administrativos, digamos, ¿no? Cuando justamente la dinámica metropolitana es una dinámica donde el territorio es de geometría variable, digamos, ¿no? Entonces, hay que pensar, hoy Pedro lo planteaba, bueno, ¿cuántos municipios se incorporen en un área metropolitana? Acá en Buenos Aires tenemos el número que quieran, 24, 32, 40, ¿no? Para distintas cosas, tienen denominaciones distintas, algunos lo llaman conurbano, otros lo llaman Gran Buenos Aires, otros lo llaman área metropolitana de Buenos Aires, otro el aglomerado de Buenos Aires, distintas denominaciones, no voy a entrar en esta discusión, lo que justamente está presente es esta discusión que también hoy planteaba Pedro, hoy en la mañana, que es cuál es la realidad del territorio de lo metropolitano, ¿no? Me parece que esta es una gran discusión y en la Argentina es una grandísima discusión, ¿sí? ¿Dónde termina la mancha urbana? Pero como todas las políticas se piensan desde lo electoral y desde lo administrativo, ¿no? Y el tema es cómo capturar, ¿no? Que la realidad es que el área metropolitana de Buenos Aires, si yo miro la capa del transporte, es uno. Si miro la capa de otros servicios, es otra. Entonces, de acuerdo a la capa de servicios o de infraestructuras o de procesos, voy a encontrarme con distintos diseños de la metrópoli, ¿no? De Buenos Aires y en general en el país. El segundo, yo creo que hay un segundo desafío que es desarrollar una coordinación que incluya más eficacia y eficiencia de intervención. Aquí, en Argentina y en todos los países, digamos, en los países que estamos nosotros aquí, tenemos 3 niveles de gobierno, digamos, en estos países, por lo menos en los que están en esta mesa. Ahí hay un problema. El Estado federal, por ejemplo, suele tener muchos recursos, pero su gestión territorial, por su distancia, digamos, en general no es tan buena, ¿no? Porque el Estado federal no tiene una distribución uniforme de sus capacidades, ¿no? El Estado mexicano, ¿no? El Estado de la Federación en México no es lo mismo en el Zócalo que en Baja California. Y uno supone que sí, digamos. Y la realidad es que no. ¿No? Vale el presupuesto de la federación, valen los recursos, pero la gestión territorial no es igualmente, ¿no? Y por otro lado, si me voy a la otra punta, los gobiernos locales suelen tener mucha más capacidad de gestión territorial, pero no tienen los recursos presupuestarios, ¿no? Entonces, algunos pareciera siempre que la coordinación no funciona si no está uno, y la realidad es que aquí se necesita a los tres para la gestión metropolitana, ¿no? El tercer punto es conceptualizar lo metropolitano desde lo político, ¿no? Si yo le preguntara a un alcalde, sobre esto he escrito bastante el año pasado, si yo le preguntara a un alcalde del área metropolitana de Buenos Aires sobre lo metropolitano, lo primero que me diría, su primer anclaje sería su municipio. ¿No? Ese sería el primero. Primero me diría, yo soy el intendente de tal municipio. La segunda cosa que me daría es que me diría, ¿pertenezco a la primera sección electoral o a la tercera sección electoral? O sea, me daría el anclaje electoral. Como las listas electorales las tienen que acomodar con las personas que forman parte de la primera o de la tercera, ¿sí? En función de eso se ordenan. Ya después lo metropolitano como fenómeno aparece como en tercer lugar recién. Somos intendentes del área metropolitana de Buenos Aires. Y hasta como curiosidad, cuando fue la pandemia del COVID,
se armó, porque esto me lo dijo uno de los intendentes, de los alcaldes importantes del área metropolitana de Buenos Aires, por primera vez tuvieron un chat de WhatsApp, porque los alcaldes, los 40 alcaldes del área metropolitana de Buenos Aires no tenían ni un chat propio. Que fíjense el nivel de desconexión. ¿Sí? Por supuesto, sí estaban ordenados por lo electoral, ¿no? Por esta dimensión de la política electoral. Entonces, conceptualizar lo metropolitano para la política en el lenguaje de los políticos, ¿no? Me parece que es uno de los desafíos. Hay que fomentar la interacción colaborativa de autoridades con legitimidad propia y autonomía en sus distintos órdenes. Acá hay un gran problema político en la Argentina con esto, que es la idea que el gobierno federal, ¿sí? Y el presidente de la República tiene más legitimidad que la que tiene un gobernador que a lo mejor sacó más votos que el propio, que el mismo presidente de la República, o que alcaldes, ¿no? Cada uno ha pasado, todos tienen igual nivel de legitimidad, todos han pasado por procesos electorales, muchos han ganado por muchos votos, ¿sí? Y tienen su legitimidad, digamos, en igualdad de condiciones. Les toca gobernar a uno la nación, al otro la provincia y al otro el municipio. Pero todos tienen igual nivel de legitimidad. Y además los municipios, las provincias, tienen autonomía, y autonomía en temas sustanciales. ¿Sí? Por supuesto, el nacional tiene más recursos, el municipal tiene menos recursos. Pero así como decíamos antes, también los municipios tienen atributos que el Estado federal no tiene, ¿no? Entonces, la idea de que hay que llegar a una interacción colaborativa en el cual se reconozca el peso que tiene el otro, ¿no? Hay que coordinar competencias concurrentes en materias clave. En la Argentina, por ejemplo, hay concurrencia, o sea, los niveles pueden llegar, concurrencia o compartida, de acuerdo al tema, pero hay necesaria coordinación en ambiente, en política social, en salud, en transporte. Podría seguir, y dentro de política social, ahí adentro está todo. Digo, pues ahí está eh, todo lo que se les ocurra. Discapacidad, minoridad, tercera edad, todo eso está dentro de política social. O sea, son áreas demasiado importantes. Podría seguir, ¿eh? Desarrollo económico. O sea, aquí tenemos un sistema donde muchos pueden hacer muchas cosas. Son pocas las competencias exclusivas de un nivel de gobierno en la Argentina. ¿Sí? Hay que construir mayor articulación de las empresas proveedoras de servicios, públicas y privadas. ¿Sí? Las empresas proveedoras de servicios no suelen tampoco reconocer el hecho metropolitano, ¿no? Tanto las públicas como las privadas, ¿no? Las cámaras empresariales, ¿no? Y en general, nuestras metrópolis en la Argentina son las sedes de las cámaras empresariales. En Buenos Aires, de las cámaras empresariales nacionales. En las provincias, de las cámaras empresariales provinciales, ¿no? Pero se les pide que no actúen como provincias, sino que actúen en función de la metrópolis, ¿no? Y lo mismo pasa con los sindicatos, ¿no? Sobre todo en estos, ¿no? Por ejemplo, este era uno de los problemas que yo identificaba cuando era la discusión sobre la ley El Cocamba, ¿no? Que yo discutía. Bueno, querían ordenar de arriba para abajo, ¿no? Con una dinámica top-down, querían discutir todo el tema del transporte. Bueno, así es el problema. Mañana en la ciudad de Buenos Aires, no sé, hay una amenaza de paro de transporte en acá en el área metropolitana. Van a parar 300 líneas de colectivos. Y la realidad es que ¿quién discute eso? El sindicato nacional, cuando lo lógico sería discutir en otra escala, no el sindicato nacional.
Pero el sindicato nacional al mismo tiempo es el sindicato del área metropolitana de Buenos Aires. ¿Sí? Todo esto supone crear instituciones del gobierno metropolitano que primero, primera función de una institución del gobierno, no es mandar, es equilibrar el peso específico de los distintos actores estratégicos del desarrollo, ¿no? Aquí no se necesitan generales, coroneles, ¿sí? No hay un general nación, unos coroneles provincias y unos sargentos municipales. Aquí se necesita, ¿sí? Más cerebro, ¿no? Más procesos de negociación territorial, separación de los procesos por territorio. Yo siempre lo digo, aquí no hay que discutir el transporte del área metropolitana de Buenos Aires, acá hay que discutir por dónde pasa cada línea de buses. La suma de todo eso lo tiene que pensarse con una dinámica metropolitana. Porque la primera lectura tecnocrática es muy de arriba para abajo. Y además hay que dotar a estas instituciones de recursos para ejecutar financiamiento metropolitano. Y este es un problema, porque la realidad es que los tres niveles tienen recursos que operan en el territorio, ¿no? Recursos públicos, estoy hablando explícita, ¿no? Por ejemplo, el FOMETRO era, bueno, ¿cómo se hace para ordenar? Bueno, solamente con un mecanismo, el FOMETRO es del Fondo Metropolitano contemplado en el proyecto de ley federal. Incentivos, incentivos para que los actores que quieran recursos se vean obligados a trabajar bajo la mecánica metropolitana. No son recursos para sumas de municipios. ¿Saben qué pasaba en la Argentina con uno de los programas que yo señalé nacionales? Eran fondos para construcción de capacidades en metrópolis. Llegaban, porque me lo comentaron a mí los propios intendentes, y esa gente iba y se reunía en cada municipio de un área metropolitana y le pedía cuáles eran sus prioridades. Eso no es construcción de lo metropolitano. Eso es un reparto de recursos con otra dinámica, pero eso no es la construcción del hecho metropolitano, del hecho coordinado en el territorio. Y ya con esto termino, es mi última, y vengo un poco ocupando el tiempo. Primero, creo que uno de los desafíos de gestión, ya no políticos, es valorizar las visiones, demandas y expectativas de los ciudadanos en los territorios. Hoy, Pedro ponía, ¿no? En la mañana, digo, estoy haciendo puentes entre las dos partes de nuestro coloquio, ponía el tema de la apropiación social que tiene que tener lo metropolitano. Y yo creo que es fundamental, porque las personas que terminan haciendo el hecho metropolitano, ¿sí? Son los ciudadanos. ¿Con qué? Con sus movimientos, con sus compras, con sus dinámicas de esparcimiento, con sus patrones de localización, ¿no? O sea, el hecho metropolitano es un hecho social, construido no en un mapa por un tecnócrata, ¿sí? El hecho metropolitano, en él confluye, ¿no? Hay que pensarlo desde lo social. Eso significa que hay que entender las dinámicas de esta gente que vive en un territorio particular al que vamos a denominar metrópolis. Segundo, hay que planificar la hoja de ruta desde la lógica de los ODS, ¿no? Y cuando digo de la ruta de los ODS, no lo digo para satisfacer, ¿sí?, a alguna agencia internacional. Estoy diciendo que es un buen mecanismo, el de los ODS, para mirar las prioridades sociales en nuestro mundo. ¿Sí? Y esto hay que combinarlo con la viabilidad política y con la racionalidad técnica, ¿no? Y por supuesto que es difícil, pero nadie dijo que sea fácil hacer esto. Tercero, hay que reducir la desigualdad en los territorios. Yo soy de los que cree que el gran
el gran problema que nosotros tenemos en nuestro tiempo es la desigualdad, no solamente la social, sino la territorial, ¿no? La diferencia en el desarrollo entre los territorios, con todo lo que significa, ¿no? La conceptualización del territorio de una perspectiva social, ¿no? Porque la desigualdad territorial es, obviamente se retroalimenta, pero es buena parte de esa desigualdad social se expresa en los territorios. Pero también los territorios construyen esas desigualdades sociales. ¿Mm? Priorizar los servicios en la Argentina, hay que priorizar los servicios con déficit crónico. Agua y saneamiento. Por ejemplo, en la Argentina, los últimos datos dicen que el Estado gasta, todo el Estado, los tres niveles, gastan el 50% de los recursos, se gastan solamente en el área metropolitana de Buenos Aires. ¿Sí? En una sola área metropolitana. Se gasta la mitad de todo el presupuesto de agua y saneamiento. Y así todo, ¿sí? La cobertura de agua corriente y de saneamiento anda por ahí, no llega al 70%. Gas natural. Tenemos un déficit impresionante de gas natural por red. ¿Sí? Después, apelar a renovados instrumentos de atracción del capital privado. En temas de vivienda, para que ustedes dimensionen, la Argentina tiene casi 4 millones necesitan 4 millones de viviendas. Ese es el déficit de vivienda. Y el último gobierno construyó, y se ufanaba de ello, 100.000 viviendas en 4 años. O sea, a razón de 25.000 viviendas por año. Imaginen ustedes lo que es el déficit de la vivienda en la Argentina, ¿no? Se necesita 1,5 millones más o menos, de viviendas nuevas y 2,5 millones de recupero. Si yo no intereso el capital privado, nunca voy a poder resolver el problema. Hay una conferencia mía de hace unos años, del 21 de haber sido, donde yo hice un cálculo que en el área metropolitana de Buenos Aires, con la inversión pública que se hace en el área metropolitana de Buenos Aires, el déficit de vivienda se va a resolver en 141 años. Imaginen ustedes. Después, hay otro problema que yo creo que en la Argentina pasa, que es hay que homogeneizar las tarifas adentro de las metrópolis. Cuando digo la tarifa es, por ejemplo, el precio, ¿sí?, de un servicio público. Yo consumo mucho gas, mucho más barato. Yo estoy en un barrio de clase media. Consumo el gas mucho, pero muchísimo más barato que lo que lo consume una persona que vive en la periferia de la ciudad de Buenos Aires. Pero, ¿sí?, estoy hablando de, yo puedo gastar acá en la ciudad de Buenos Aires hoy, no llego a pagar $1 por mes, ¿sí? Y un balón de gas, no sé cómo le dicen, o garrafa se le dice acá, balón, bombona, le dicen en España. Una bombona vale arriba de $10. Ya, un pobre de toda pobreza, paga muchísimo más el gas que yo, ¿no? Y para trasladarse adentro del área metropolitana, en el transporte público, tiene que tomar a lo mejor tres líneas de buses y va pagando, y yo me manejo con una. O sea, adentro del área metropolitana. Pero además hay que homogeneizar el tema entre áreas metropolitanas. El transporte público acá en la Ciudad de Buenos Aires valía 20 veces menos, hasta, no, ahora ya no, ¿no? Pero hasta el año pasado valía 20 veces menos que en otras áreas metropolitanas. ¿Por qué? Porque el Estado Nacional, ¿no?, que mira la política, o sea, los políticos de nivel federal dicen, este es mi coto de casa, el área metropolitana de Buenos Aires. Le hipersubsidio el transporte público, que eran centavos, 6 centavos de dólar era el transporte público hasta el año pasado, acá en el área metropolitana de Buenos Aires. A esto se lo subsidio y en otros lugares no lo subsidio tanto.
Y hay que mejorar y ampliar muchos sistemas de información metropolitana. En la Argentina hay para hacer muchas de estas cosas no hay información que yo pueda buscar a escala metropolitana. Bueno, perdón Alberto que me excedí en mucho, sabes que soy locuaz y quiero transmitir la mayor cantidad de cosas que pueda sobre mi país para la No, no, discusión. al contrario, doctor, muy interesante y la verdad siempre es un gusto escucharlo y uno pensando por analogía en los casos en los que uno se desenvuelve. Pues más bien invitar a los asistentes aquí que estamos conectados virtualmente, si tienen alguna pregunta, nos quedan en esta primera parte 10 minutos. Digo, creo que es un buen momento para plantear alguna interrogante, alguna duda, algún comentario con respecto al caso argentino, que precisamente, como lo señalaba, a veces no necesariamente la distinción entre sistemas unitarios o federales explican muchas de las dinámicas que nos hacen comunes, ¿no? En el caso mexicano es muy fuerte la centralización, entonces es algo que uno piensa de manera eh, por analogía. Entonces, estimados asistentes al al coloquio, si tienen alguna pregunta, que si quisieran aprovechar al doctor Daniel Cravacure, la verdad tiene muchísimos trabajos al respecto, es un referente en gobiernos locales y a nivel iberoamericano, entonces sírvanse de plantearlo en el chat o plantear alguna pregunta, pero Mm, a ver, no hasta ahorita tampoco en las redes sociales hay. Doctor, no sé, algo que quiera comentar, que haya quedado en el tintero que quisiera enfatizar porque estoy viendo que no hay alguna intervención al respecto. No, me parece que los desafíos son muchos. No veo, sin ninguna connotación política partidaria de este momento, pero no veo hoy por dónde vamos a desenmarañar el problema. Eh, Me parece que hay mucha preocupación porque el Estado federal eliminó por completo las transferencias para el subsidio del billete de autobús urbano en todas las áreas metropolitanas. Y ahí se enfrentó ante un problema, porque cada una de las áreas metropolitanas se vio en la obligación de pensar cuál va a ser su estrategia, si lo va a seguir financiando el gobierno provincial, si va a recaer todo sobre el transporte, sobre las personas, digo, sobre el usuario. Y creo que algunos de los temas, como por ejemplo que han ido apareciendo, el tema del transporte pareciera, fíjense que también las iniciativas eran muy sobre el tema del transporte, ¿no? La de Chaco, la de Salta, este, porque el transporte público ya colapsó en el 2000-2001, ahí hubo un colapso del sistema de transporte. eh, en términos financieros, sobre todo, ¿no? El transporte argentino no es malo, el problema es el costo, Ok. ¿no? Y en las provincias ya pasaron, ya veía venir esto y yo creo que es el tema que si actúa, vieron que cuando aparece un tema, el disparador, yo creo que va a ser el tema del transporte. Pero hay que ver, ¿no? La Argentina hoy estamos en una situación de mucha inestabilidad y de cambio, un poco de cambio de ciclo, digamos, ¿no? De conceptualización sobre el papel del Estado y estas cuestiones. Y yo no sé cuál va a ser la prioridad para esto. Algo sobre lo cual efectivamente se puede no operar, porque nosotros las áreas metropolitanas las tenemos con política o sin política. Claro. Lo que pasa es que no podemos resolver los problemas que hay adentro de las áreas metropolitanas. Héctor Castellanos se atrevió a hacer un comentario mientras estaba hablando. Obviamente planteé una primera pregunta. Él es el alumno del doctorado en la Universidad de Guadalajara, en Ciudad, Territorio y Sustentabilidad. Dice,
Hablar de los grandes modelos globales como los ODS es un reto derivado que muchos aducen que promueven la desigualdad y la hegemonía. ¿Qué tendría que decir al respecto? Retomo el otro comentario que precisamente a lo mejor es para que nos dé pues su opinión o su valoración con la entrada de mi ley. ¿Qué tan factible está el generar estrategias de asociaciones público-privadas o es muy temprano para saber sobre este tipo de estrategias? Bueno, sobre la primera yo hablé de políticas de planificación inspiradas en los ODS. Eh, Primero, la Argentina tiene a diferencia de países como México, que tienen a veces sobre planificación, Argentina es un país sin planificación. Ustedes piensen que aquí no hay ninguna obligación de planificación de plan de gobierno, como puede ser el caso colombiano. Aquí no hace falta en los municipios tener plan regulador. Pueden tenerlo, por supuesto, las ciudades grandes lo suelen tener, pero podrían no tenerlo, digamos, como no la tienen muchas ciudades grandes tampoco en la Argentina. La Argentina es un país de bajo nivel de planificación, ¿no? Entonces, yo creo que las áreas metropolitanas hay que planificarlas, no hay planes de áreas metropolitanas, eh, hay un plan territorial que se hizo hace como unos 10 años a nivel federal, pero digo, y no dudo de su calidad técnica, pero el problema es, es si eso funciona o no. Yo creo que hay que los ODS más allá de las críticas que puedo compartir de Héctor, es un inspirador para ver qué cosas son útiles e importantes y cuáles no. ¿Sí? Me quedo con eso. Hay que priorizar. ¿Qué tenemos que priorizar? El ambiente, tenemos que priorizar la educación, la accesibilidad, la reducción de la pobreza, digamos, tenemos, ¿no? Esto en la planificación de políticas públicas territoriales en general se pierde. ¿No? En general terminamos planificando infraestructuras, vamos a hacer la autopista por aquí, vamos a hacer esto por allá, y perdemos de vista cuestiones fundamentales. ¿Sí? Nos fijamos mucho más en planificar la autopista en una dirección o en otra y no en el tiempo que ocupan las personas para trasladarse dentro del territorio. ¿No? No me voy a poner a defender los ODS. Yo lo que quiero es destacar que nos sirven para reflexionar sobre qué es verdaderamente importante. ¿Mm? Que a los ODS le faltan un montón de temas, sí. Que tienen una perspectiva, por supuesto. Y que hay ODS que digo que no resultarían por ahí tan significativos, ¿no? Yo siempre hago un poco la broma. Se acordaron de los peces y no de la discapacidad, por ejemplo. Los ODS, ¿no? Sobre la segunda pregunta que me hace el compañero, eh, es un tema muy interesante. Aquí el régimen de asociación público-privada fue arreglado en el gobierno de Néstor Kirchner con un decreto presidencial en el año 2006. La realidad es que después se aprobó durante el gobierno del presidente Macri, en el año 2016, se sancionó la ley de asociaciones público-privadas, pero la realidad es que no se ha utilizado lo suficiente. Y sobre todo, el gobierno de Macri había pensado en varias obras de infraestructura de cierto tamaño, como por ejemplo la recuperación de los consorcios de mantenimiento de rutas nacionales, aplicar la herramienta, pero la crónica inflación de la Argentina lo haya impedido. ¿No? O sea, no hay asociación público-privada con iniciativa financiera privada, si no hay, ¿no? Este, si no hay baja inflación. Y si no es negocio para las constructoras, si no es negocio para los bancos, ¿no? Y como esos son otros los negocios, porque los negocios en los últimos años estructuralmente han sido venderle al Estado, ¿no? Este ha sido el modelo, digamos.
cuanto más cerca yo estaba del poder político, más recursos conseguía para mi empresa. Y si ese Estado que estaba como muy endeudado y que necesitaba financiamiento, así, es prestarle plata, ¿no? Al Estado, no a los particulares. En la Argentina, la cartera de crédito que tienen los bancos con los particulares son mínimos, porque el negocio es prestarle al Estado, ¿no? Bueno, todo ese sistema colapsó, digamos, ¿no? La gente con su voto lo hizo colapsar. ¿Qué sale de aquí? La verdad, no lo sé. Yo le diría que además, eh, yo presido una fundación que se llama Findel y estamos pensando en un ciclo justamente sobre instrumentos alternativos del financiamiento, donde vamos a tratar de enseñar algunas de estas cosas, porque hay mucha gente que no sabe qué es una asociación público-privada, gente que no sabe manejar fideicomisos, gente que cosas tan elementales como contratos urbanísticos o sociedades comerciales municipales, otras cosas, no las conoce, ¿no? Entonces, la verdad que no tengo mucha respuesta, ojalá las tuviera. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Digo, siempre es interesante escucharlo, pero en honor también al tiempo y el respeto también a los colegas y en esta primera mesa, perdón, pues tocaría ahora el turno de nuestros colegas de Brasil, la doctora María Libramento y el doctor Richard Cámara de la Universidad Federal Río Grande del Norte, que nos van a presentar su trabajo intitulado Fragilidades, capacidades y prioridades, el comportamiento fiscal en los municipios metropolitanos brasileños. Y me permito brevemente presentarlos para que tengan a bien a conocer a estos colegas y amigos. La doctora María Libramento Miranda Clementino es doctora en Ciencias Económicas por la Universidad Estatal de Campinas, Sao Paulo. Tiene un postdoctorado en la Universidad de Lumière en Lyon, Francia. Actualmente es profesora de la Universidad Federal Río Grande del Norte en el área de planificación urbana y regional. Trabaja en temas de espacio urbano, desarrollo urbano, región metropolitana, ciudad y planificación urbana, además de